Agarren lápiz y papel porque este es un video sobre educación, o mejor dicho, sobre la enorme crisis educativa que está atravesando nuestro país. Desde escuelas que se caen a pedazos, salarios docentes de miseria y, lo peor de todo, estudiantes que están llegando a la secundaria sin saber leer. En este video te voy a contar datos, principales debates y algunas soluciones que ya se están ensayando para afrontar este problema. En medio de un creciente conflicto entre el gobierno nacional y las universidades, empieza a surgir otro debate que tiene que ver con la educación básica, la primaria y la secundaria en Argentina. Y el argumento es, ¿por qué se le da tanta importancia al conflicto universitario y no a lo que está pasando en la primaria y la secundaria, que es escandaloso? Que, como les decía, tiene que ver con una calidad educativa muy baja que está haciendo que haya chicos que están llegando analfabetos a la escuela secundaria, lo cual es terrible. Así que en este video vamos a hablar un poco de eso. Para empezar, podemos hablar un poquito de cómo funciona el sistema educativo en Argentina. Podemos hablar de que la Ley Nacional de Educación del año 2006 establece un sistema descentralizado. Esto quiere decir que si bien el gobierno nacional fija ciertos lineamientos, son las provincias las que administran las escuelas y pagan los salarios docentes. Y luego existe el Consejo Federal de Educación que está encargado de coordinar las 24 jurisdicciones. Entonces, ¿quién financia la educación? Bueno, eh, las provincias se encargan de la mayor parte del gasto educativo, aportando cerca de un 80%. El gobierno nacional aporta más o menos entre un 20 y un 25%. Y respecto a lo que aportan las provincias, la gran mayoría de ese porcentaje, cerca del 80% o más del 80%, se destina exclusivamente a salarios docentes. Respecto al 6% del PBI, que es algo que seguramente han escuchado en muchos discursos políticos, se supone que la legislación establece como meta que la Argentina, entre provincias y nación, alcance una inversión del 6% de su PBI hacia la educación, pero es la verdad una meta que nunca se ha cumplido de forma sostenida. Si bien hubo un periodo cerca del 2015 que se llegó a esa meta, pero nunca se pudo sostener en el tiempo, lo cual limita claramente la posibilidad de inversión y mejora del sistema educativo, ¿no? Entonces, este es el primer problema. Falta presupuesto para la educación pública. Después, respecto a la función de la escuela, esto es un grandísimo debate. Si bien en principio uno se puede preguntar, bueno, ¿para qué sirve la escuela? ¿Para qué está la escuela? ¿Para qué fue creada? Uno puede pensar, bueno, la respuesta es obvia, pero no, en realidad no es una respuesta obvia. La respuesta es depende, depende de la época. La escuela no siempre cumplió la misma función y eso lo podemos ver en esta línea de tiempo. Podemos pensar en la primera escuela, en el primer modelo escolar argentino, que es la escuela de la generación del 80, que es la escuela que cristaliza también el legado de Sarmiento, para que lo entendamos. Tiene que ver con una escuela que buscaba alfabetizar a la población a través de la educación pública y obligatoria de lo que es la escuela primaria y buscaba, además de alfabetizar, integrar a la población, que era una población que en su gran mayoría era inmigrante, y el objetivo era unificar el idioma y construir el ser nacional. Es decir, el objetivo de la escuela era adoctrinar, si se quiere, para construir un ser nacional. Después pasamos a la escuela de la movilidad social, que es la escuela de los años 30 a los años 70 más o menos. Es una escuela que está centrada en la movilidad social ascendente y tiene un fuerte énfasis en la preparación para el trabajo o la preparación para la universidad. Se empieza a pensar a los estudios como una forma de progresar socialmente y se pone mucho énfasis en el mérito, ¿no? Si vos vas a la escuela y te esforzas, vas a lograr grandes cosas en la vida, ¿no? Ese discurso viene de esta época. Después pasamos a la escuela de los años 80 a 90, a fines de los 90, que es la escuela de la ampliación de derechos. Esto tiene que ver mucho con la recuperación de la democracia en los 80 y se trata de un modelo escolar que prioriza la educación en derechos humanos, la convivencia democrática, la inclusión y la atención a la diversidad. Y también es un periodo donde comienzan a crecer las desigualdades sociales y la escuela empieza a ser una institución más que debe atender justamente a eso, a esas desigualdades crecientes.
Y por último, llegamos al modelo escolar de nuestros días, que es la escuela de la contención social. ¿Qué quiere decir esto? La escuela ya no existe con una sola función, sino que tiene muchísimas funciones que cumplir a la vez. Tiene que cumplir muchas funciones asistenciales, de apoyo, y muchas veces deja de lado o relega la función educativa, que es la gran crítica que se le hace a la escuela actual. Bueno, pasando a los datos alarmantes o los datos que nos deberían alarmar sobre la educación en nuestro país, podemos hablar de una prueba internacional, que es la prueba PISA, y una prueba nacional, que es la prueba Aprender. En primer lugar, podemos citar la prueba PISA, que es una evaluación internacional que organiza la OCDE cada 3 años, dirigida a estudiantes de 15 años. En esta prueba se evalúa matemática, comprensión lectora y ciencias. Y no mide el aprendizaje de contenidos específicos, sino la capacidad de aplicar los conocimientos a situaciones de la vida real. Y acá vemos en esta línea cómo se clasifican los resultados para esta prueba. Hay 6 niveles, el nivel 1 es el nivel más bajo y el nivel 6 el más alto de desempeño educativo. El nivel 2 es considerado el umbral de lo mínimo indispensable para desenvolverse en la vida y en líneas generales, cuando se presentan los resultados, se habla de bajo rendimiento por debajo del nivel 2, rendimiento adecuado cuando los resultados están en el nivel 2 o superior, y alto rendimiento en los niveles 5 y 6. Según el último informe publicado en 2022, que corresponde a la prueba PISA del 2022, un 73% de los estudiantes está por debajo del nivel 2, es decir, por debajo del nivel mínimo esperado en matemática, y un 55% por debajo del nivel 2 en lectura. Es decir, la gran mayoría presenta un bajo rendimiento. Después tenemos que apenas un 27% tiene un rendimiento adecuado en matemáticas y un 45% en lectura, y que menos del 1% alcanza los niveles 5 y 6 en cualquier área. O sea, tenemos menos del 1% de estudiantes que están alcanzando niveles de excelencia o de alto rendimiento. Bien. En segundo lugar, podemos hablar de la evaluación Aprender, que se realiza tanto en primaria como en secundaria por parte del gobierno nacional. A diferencia de la prueba PISA, esta evaluación tiene 4 niveles. Nivel 1, que es por debajo del nivel básico, significa que el estudiante no alcanza los aprendizajes mínimos esperados. Nivel 2, que es un nivel básico, que significa que el estudiante alcanza parte de los contenidos previstos. Nivel 3, satisfactorio, es decir, el estudiante alcanza los niveles esperados. Y nivel 4 es un nivel avanzado, es decir, que se superan las expectativas curriculares. Y acá toca hacer una distinción de cómo fueron los resultados en primaria y en secundaria. En secundaria, la evaluación se realiza con estudiantes del último año, es decir, que ya están próximos a graduarse, y los resultados fueron que apenas un poquito más de la mitad, 51,7%, tiene un nivel satisfactorio en lengua, mientras un 42% está por debajo de ese nivel, y en matemática la situación es más compleja, porque apenas un 14% alcanza un nivel satisfactorio, mientras un 54,6% está en el nivel 1, es decir, por debajo del nivel básico. Después, respecto a la escuela primaria, la evaluación se aplica en estudiantes de tercer grado y lo que se busca es medir el nivel de alfabetización en este caso. Específicamente, qué habilidades de lectura están teniendo estos niños. Recordemos que la edad estimada para aprender a leer es a los 6 años en primer grado, entonces se estima que para tercer grado es una habilidad que los niños ya tienen que tener bien desarrollada. Sin embargo, los resultados arrojaron que solo el 45% alcanza el nivel esperado de lectura, menos de la mitad, mientras que el 24,5% se encuentra en proceso de alcanzarlo y el 30,5% experimenta un rezago significativo. Y dentro de este grupo que tiene un rezago significativo, un 11,6% presenta dificultades muy severas para leer textos simples. Ahora bien, frente a este escenario que parece catastrófico, que parece un desastre con los resultados del sistema educativo, empezamos a pensar, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? ¿Qué hicieron los gobiernos anteriores? ¿De quién es la culpa? Bueno, la verdad es que la política educativa es un área de la política pública que está en constante movimiento, aunque muchas veces las modificaciones que se hacen no son parte de la agenda pública, ¿no? No salen en los medios, no son cosas que se discutan mucho en la sociedad y sin embargo están pasando de forma constante. Entonces, incluso muchas cosas que podemos ver y podemos conversar como esto que está pasando en la escuela es un desastre,
fue fruto de una política que se creyó en su momento que iba a ser positiva y terminó teniendo malos resultados. Ahora vamos a hablar un poquitito más en detalle de todo eso. Lo que les voy a contar está tomado de una base de datos del Gobierno Nacional en donde aparecen un montón de informes sobre política educativa, sobre resultados de la evaluación Aprender y otros operativos anteriores que se han hecho, debates, indicadores y demás datos sobre educación en Argentina. Hay archivos desde mediados de los 90 hasta este año, así que son 30 años de informes de política educativa. Es un insumo muy importante para seguir pensando en política pública y para discutir con datos sobre lo que está pasando en el sistema educativo y qué se puede hacer para mejorar. Yo fui seleccionando algunos problemas que me parece que son los núcleos de la crisis educativa actual y como persona que también habita el sistema educativo, que ha trabajado en el sistema educativo y que conoce gente que trabaja en el sistema, sé que son los temas más candentes y que se están discutiendo de forma constante. Así que vamos con eso. En primer lugar, aparece el tema de la repitencia y la trayectoria, o repitencia versus trayectoria, porque en distintos informes del Gobierno Nacional se encontró, o los especialistas, las especialistas encontraron, que la repitencia no ayudaría a mejorar los aprendizajes. Por el contrario, los estudiantes que repetían de año mostraban muchas más dificultades que sus compañeros para aprender y que incluso a muchos los empujaba a la deserción escolar. Entonces, lo que se buscó fue eliminar la repitencia y pasar a regímenes de promoción acompañada, ¿sí? Que han tenido diferentes nombres, pero básicamente todas las jurisdicciones o la mayoría de las jurisdicciones han aplicado estos regímenes de promoción acompañada. Esto sigue vigente actualmente y básicamente los estudiantes no pueden repetir de año, sino que van a seguir con sus mismos compañeros a lo largo de los años y año tras año van a recibir en periodos de intensificación donde van a estar acompañados, ya sea en febrero o en diciembre, a intensificar esas materias en las que no rindieron del todo bien. Van a seguir yendo a la escuela, van a estar acompañados por sus docentes, van a hacer trabajo extra y van a ser evaluados de forma continua. ¿Qué quiere decir esto de la evaluación continua? Que simplemente tienen que asistir a la escuela, trabajar en clase con los docentes y de esa forma van a pasar de año. No tienen ningún tipo de evaluación ni nada que se le parezca. Esto es sumamente criticado principalmente por el cuerpo docente y después por varios sectores sociales que por ahí se están dando cuenta o se han dado cuenta de que esto es una estafa educativa, porque la realidad es que es inchequeable que esos estudiantes en promoción acompañada estén realmente aprendiendo algún contenido o simplemente lo que buscan los gobiernos es forzar la estadística educativa y decir que todos los estudiantes están pasando de año y todos los estudiantes están aprendiendo ciertos contenidos, cuando en realidad no es así. Entonces, esto vulnera muchísimo la calidad educativa. En muchas provincias o jurisdicciones educativas esto se ha eliminado de forma reciente. En Santa Fe, por ejemplo, se eliminó la no repitencia. Actualmente los estudiantes están repitiendo nuevamente. Todavía es muy pronto para saber si esto logró resultados positivos o va a lograr resultados positivos, porque además nunca los resultados son fruto de una sola acción, una sola política, sino que tenemos que ver el conjunto, ¿no? Otro punto tiene que ver con la inclusión educativa, que según el informe que tomemos, la inclusión educativa va a ser una cosa diferente. Por ejemplo, en los informes de los 90 hasta el 2005 más o menos, la inclusión educativa se mide en tasa de escolarización, o sea, cuántos chicos y chicas están adentro del sistema, están escolarizados. Después del 2006, lo que empieza a aparecer es una inclusión educativa basada en la diversidad. O sea, básicamente la manera que tiene el sistema educativo para integrar a chicos y chicas con alguna discapacidad. Y también empieza a aparecer la cuestión de la inclusión socioeconómica. Respecto a la calidad educativa, este es otro de los núcleos centrales de todos los debates, de todos los tiempos y actuales también, porque hay una aparente contradicción entre la inclusión y la calidad educativa, que no se ha podido resolver. Es decir, parece que a mayor inclusión educativa no se puede garantizar la calidad. ¿A qué me refiero con esto? Esto está muy conectado con lo que hablábamos hace un ratito de la repitencia y la trayectoria. Parece que el sistema educativo logró incluir a una gran cantidad de chicos y chicas
que se garantiza ese tipo de inclusión de tener a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes dentro de la escuela, pero no se está garantizando que aprendan realmente o que aprendan los contenidos con la calidad que deberían hacerlo. Entonces, existe esta tensión. Hay inclusión, pero sin calidad educativa. Después tenemos el tema de la convivencia escolar, del clima escolar y de la conducta, que los informes evitan utilizar la palabra conducta, pero tiene que ver con eso. Vamos, con la conducta de los estudiantes y las estudiantes dentro de la institución. ¿Qué sucede con este punto? Esto es muy interesante. Resulta que las aulas donde existe un buen clima entre pares y con los docentes y las docentes van a ser aulas donde va a existir un mejor rendimiento académico, independientemente del nivel socioeconómico que tenga la escuela, ¿eh? Esto tiene que ver con el clima que reine en ese grado en particular porque donde priman las interrupciones constantes en el aula, donde hay estudiantes que molestan todo el tiempo, que interrumpen la clase, realizan acciones violentas, ¿no? Violencia de baja intensidad. Esto no nos referimos a violencia física, pero sí quizás agresiones verbales o interrupciones, no dejar hablar al otro y no dejar que la clase se desarrolle con normalidad, son cursos que van a tener un menor rendimiento en general, porque esos estudiantes que no respetan las normas de convivencia están básicamente atrasando a todo el curso, porque la clase no se desenvuelve con normalidad. Eso es así, eso está probado en los informes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá viene la contradicción. Al mismo tiempo, se empezó a considerar de un tiempo a esta parte que las amonestaciones están mal y suspender a los chicos está mal, porque hay que garantizar la inclusión en la escuela y que todos estén en la escuela. Es como que si suspender o expulsar a un estudiante le está vulnerando su derecho a la educación y a estar en la escuela. Entonces, como la escuela no se puede cerrar a nadie, esos chicos y chicas problemáticos van a estar en el aula y vos como docente te los tenés que bancar y los otros chicos y chicas que van a la escuela a aprender también se los tienen que bancar, ¿no? Y bueno, se reemplazan las amonestaciones por los AIC, los Acuerdos Institucionales de Convivencia. Entonces, se firma un acta de compromiso entre ese estudiante problemático y la familia y la escuela. Bueno, de esa forma intentamos tener un clima escolar decente, intentamos que las cosas se desenvuelvan de una mejor manera siendo mediadores, ¿no? No aplicando o evitando aplicar sanciones punitivas como eran las amonestaciones, que son, según estos informes, prácticas propias del siglo XX. Lo nuevo, lo del siglo XXI, son los acuerdos institucionales de convivencia. ¿Qué pasa? Esto está sumamente criticado por los docentes, por los directivos, es algo que realmente presenta muchas dificultades justamente porque parece que no hay consecuencias ante el mal comportamiento y entonces se puede hacer cualquier cosa en la escuela y no importa. Em, de todas formas, el estudiante va a seguir teniendo derecho a estar en el aula y encima también tiene la otra ventaja de las trayectorias acompañadas, las promociones acompañadas, que entonces puede ir a la escuela a portarse mal y puede no hacer nada en todo el año y de todas formas va a pasar de año y va a egresarse probablemente. Entonces, está bien, no hay deserción escolar, las estadísticas de inclusión son bárbaras, pero el clima es espantoso, la calidad educativa es espantosa y además no se tiene en cuenta un punto fundamental, que es que en pos de garantizar la inclusión y la inserción escolar de ciertos estudiantes, están vulnerando el derecho a la educación a los estudiantes y las estudiantes que sí están yendo a la escuela porque quieren aprender. No importa la clase social, el nivel económico, el nivel social de la escuela, estos indicadores van a hacer que el curso tenga buen rendimiento o mal rendimiento. Entonces hay que empezar a prestarle atención a esto. Esto es lo que vienen reclamando docentes y padres hace un montón de tiempo. Último punto, los docentes, la formación y el ausentismo. Específicamente, ¿qué es lo problemático de esto? Que Argentina no realiza evaluaciones estandarizadas de desempeño docente. Entonces, no hay forma de medir la calidad del docente, básicamente, la calidad de cómo enseña, de qué herramientas pedagógicas tiene y demás. Uno de los puntos que saltó en estos informes es que existe una alta formación de los docentes, pero una baja aplicación. Esto se mide en base a encuestas que han respondido directivos, básicamente. ¿Por qué pasa esto? Esto lo creo yo, no lo saqué de acá, pero es una impresión mía, que es que el sistema docente funciona por escalafonamiento. Entonces, cada curso, cada capacitación que realices, te va a sumar puntitos para estar un poco más arriba y tener más posibilidades de que te llamen a trabajar. Entonces, la capacitación docente es constante. Pero ¿qué es lo que dicen los directivos? Que realmente, aunque ellos saben que sus docentes están constantemente capacitándose,
realmente no ven que esa capacitación después se traduzca en aplicaciones en el aula, en nuevas herramientas, en pedagogía, en lo que sea. Que parece que esa capacitación constante está pensada para otra cosa, ¿no? Pero después lo que dicen los directivos es que la realidad es que dentro del aula prevalece esta enseñanza tradicional expositiva por encima del trabajo en proyectos, ¿no? Y otro punto que se señala tiene que ver con el fenómeno del profesor taxi en escuela secundaria. Tiene que ver con que generalmente los docentes tienen poquitas horas en distintas instituciones, lo que los hace estar en constante viaje entre una escuela y otra y no afianzar quizás lazos en una sola institución. Y esto hace que carezcan tanto de tiempo como de material para planificar en una sola escuela junto a sus colegas, como hacer un trabajo más en red institucional eh, para justamente mejorar las competencias institucionales y mejorar esa calidad educativa. Que esto obviamente no sería culpa del docente en realidad, sino de cómo está planteado el sistema. Y otra cuestión respecto al ausentismo, en este caso, también surge de encuestas a directivos que señalan que uno de los principales problemas en relación a los docentes tiene que ver con el ausentismo y con la ruptura de la continuidad pedagógica que se da con esos ausentismos, porque, claro, al ausentarse tienen que llamar a suplentes y eso hace que se rompa la continuidad pedagógica, es decir, que los estudiantes se supone que aprenden mejor si tienen cierta continuidad con un solo docente en esa área que eh, sigue ciertas metodologías, sigue ciertos temas, tiene cierta manera de explicar, los estudiantes afianzan una relación con esa persona y de esa forma aprenden mejor. Y ni hablar cuando el ausentismo no se traduce en nada, no se traduce en suplencia, sino que simplemente los estudiantes tienen quizás hora libre, entonces experimentan directamente un hueco en su jornada escolar, eh, lo cual, según estos informes, hace que en realidad en todas las áreas los estudiantes no están teniendo los 190 días de clase ideales, sino que están teniendo menos en algunas materias. Y además esto produce cierta desmotivación en el estudiante, como y aumenta el ausentismo, ¿no? Se supone según estos informes, como que los estudiantes plantean, bueno, si total el profesor no va a ir, ¿para qué voy? Y faltan a la escuela directamente. Otro punto importante para distinguir en los informes producidos por el Gobierno Nacional tiene que ver con las cosas que se han convertido efectivamente en política pública y las cosas que simplemente han quedado en indicadores de las evaluaciones realizadas, que han quedado en sugerencias conceptuales y todavía no se han traducido en políticas públicas o han quedado simplemente en debates. La primera política pública, quizás la más obvia, tiene que ver con la obligatoriedad de la escuela secundaria, porque sí, antes solamente la primaria era obligatoria y a partir de la Ley Nacional de Educación, la secundaria también empezó a ser obligatoria. Por otro lado, la evaluación nacional, es decir, que nosotros contemos con estos datos, con estos insumos a lo largo de estos 30 años, tiene que ver con una política pública sostenida de evaluar, es decir, el Estado Nacional toma el compromiso de evaluar periódicamente cómo está el sistema educativo a través de la evaluación Aprender y anteriormente ha tenido otros nombres, pero siempre se realizó de forma sistemática esta evaluación al sistema educativo. Otra política pública es la extensión del tiempo en la escuela, es decir, generalmente esto agrega una hora extra a la jornada escolar para profundizar en diferentes contenidos. En muchas jurisdicciones se ha aplicado, no de forma constante, esto enfrenta también una eh, preocupación respecto al presupuesto, no todas las jurisdicciones han tenido presupuesto para aplicar de forma consistente esta extensión de la jornada, pero se ha aplicado. Otra política pública es el Plan Nacional de Alfabetización. Es que de algunos años a esta parte, justamente a raíz de los desastrosos resultados en matemática y en lengua, sobre todo en comprensión de textos y en lectura, se empezó a aplicar un Plan Nacional de Alfabetización para justamente revertir este problema. Y en los informes del año 2026, es decir, que salieron publicados hace muy poco, se dice que los resultados están siendo positivos. Obviamente falta un montón, pero parece que este Plan Nacional de Alfabetización está dando buenos resultados, así que es una buena noticia por lo menos. Otra cosa que es política pública son los acuerdos institucionales de convivencia que los estuvimos discutiendo hace un rato como una crítica, pero la realidad es que esto surgió justamente como política pública porque en los informes los especialistas, las especialistas sugerían que las amonestaciones o esta cuestión punitiva y sancionatoria dentro de la escuela era algo negativo para
los chicos y chicas, por eso se sacaron las amonestaciones y se implementaron estos acuerdos que, como vimos, están ahora siendo criticados y viendo si esto se revierte. Pero hoy por hoy esto es una política pública vigente. Después, respecto a las cuestiones que son temas controversiales que surgieron en los informes, pero todavía no se han aplicado, no se ha conseguido la forma de aplicar. Entonces, en primer lugar, podemos mencionar la evaluación del desempeño docente como una gran deuda del sistema educativo. Hasta el día de hoy no existen evaluaciones sistemáticas sobre el desempeño docente y es algo que sigue en debate, pero no se ha podido implementar como política. Después tenemos las alternativas a los acuerdos institucionales de convivencia. Vimos anteriormente que hoy por hoy es una política la eliminación de las amonestaciones y la incorporación de estos acuerdos institucionales de convivencia. Como se ha demostrado que no están funcionando y que es una queja recurrente tanto de docentes como de directivos, bueno, se empiezan a debatir en los informes posibles alternativas, pero no se ha resuelto este problema hasta el momento. Después surgen los equipos de orientación escolar universales. Esto apunta a que las escuelas que tienen equipos, los llamados gabinetes pedagógicos, trabajando de forma constante en la escuela, han mostrado niveles de resolución de problemas mucho más efectivos. Pero ¿qué pasa? Esto choca con las posibilidades presupuestarias de las escuelas y de las jurisdicciones. Entonces, la verdad es que esto no se ha podido implementar. Luego, respecto a la eliminación del profesor taxi, había un proyecto llamado Secundaria 2030 que buscaba justamente cambiar el sistema para lo que hablábamos hace un rato, que los profesores dejen de tener esta modalidad de tener pocas horas muy fragmentadas en distintas instituciones y puedan afianzarse y tener todas sus horas concentradas en una sola escuela para poder de esa manera fortalecer los proyectos institucionales y fortalecer el trabajo en la institución. Pero bueno, obviamente es muy costoso ese cambio de sistema, por lo cual no se ha podido implementar, al menos hasta el momento. Y por último, se habla como debate en estos informes de la educación socioemocional. Esto quiere decir básicamente que se sugiere la posibilidad de incorporar dentro de la currícula talleres o materias que tengan que ver con la gestión emocional, con la empatía, con la resolución de problemas, teniendo en cuenta que estas habilidades sociales también deberían, así como se enseña educación cívica o matemática, que tal vez esto sea necesario para atender las demandas sociales actuales y poder darle herramientas a los adolescentes para poder lidiar con todas estas cuestiones, que sería positivo incorporar esto a la currícula. Pero nuevamente ha quedado solo en debate hasta el momento y no se ha podido implementar como política pública. Bien, y eso sería todo por el video de hoy. Les quería contar y resumir más o menos todos los debates que se han dado en política pública en estos 30 años, un súper resumen. Seguramente me han quedado muchas cosas por afuera, pero creo que esto es lo más importante y además lo que sé que se está debatiendo como persona que habita el sistema educativo, como les decía. Les voy a pedir, si llegaron hasta acá, que me comenten desde dónde me están viendo, cuál es su provincia, qué debates se están dando actualmente en su jurisdicción o en su escuela, si es que trabajan en el sistema educativo o son padres y madres y saben cuáles son los debates actuales y qué les parece a ustedes que es el punto más problemático actual para trabajar con el sistema educativo. No se olviden de dejarme un like y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos la próxima.